Ahí están. Buen día, Vale. Buenos días. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Bueno, vamos arrancando. ¿Te Dale. parece, Nati? Sí, 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 perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por tomarse este tiempo para compartir con nosotros, eh, donde tenemos mucha información para compartir con ustedes. Hoy estamos presentes como speakers, Natalia Giordano y yo, Mercedes Abreu, que somos miembros de la consultora ICHMOVE en Uruguay, y nos acompaña también Rodolfo Zoom, ingeniero en sistemas, que va a estar para, para darnos apoyo en el día de hoy en cuestiones técnicas. Y bueno, tenemos mucha información para compartir. La idea es hacer una síntesis de lo que es el mundo de la tecnología y especialmente enfocándonos en lo que son las búsquedas IT. Y vamos a hacer un recorrido en 3 bloques. El primer bloque, que está enfocado principalmente a lo que es el contexto, el mercado IT. Un segundo bloque donde nos enfocamos especialmente en lo técnico, en el mundo de la tecnología desde el punto de vista técnico, y un tercer bloque donde esperamos intercambiar ideas en conjunto y hacer un ejercicio de búsqueda breve de un proceso de selección. Así que esperamos bueno, que ustedes puedan aprovechar la información. A las 12 les vamos a enviar la presentación para que ustedes tengan, y si eventualmente después de esta instancia quedan algunas consultas, también estamos abiertos, porque vamos a sobrevolar varios temas, que muchos de ellos son capítulos enteros de lo que es el área de tecnología y el mundo tecnológico. Así que, bueno, Nati, te doy la palabra. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, un placer conocerlos. Bueno, muchos no tienen camarita, o sea, no los veo, pero bueno, sé que están ahí escuchando. Bueno, yo estoy en Argentina, como decía Mercedes, formo parte del equipo de HMove. Y bueno, y el foco que vamos a tener hoy es esta invitación, ¿no?, a hablar de las búsquedas IT y de las particularidades que tiene, digamos, este mercado, ¿no? Y bueno, y la pregunta es, ¿qué nos trae acá, no? O sea, ¿por qué? Muchos de ustedes les preguntamos, ¿no?, qué tipo de experiencia tenían. Sabemos que hay un público bastante variado, ¿sí? Hay gente que tiene experiencia ya en búsquedas IT, hay gente que está comenzando, por lo que, digamos, tenemos un público general. Ahí el que pueda aportar desde la experiencia también suma, y vamos a estar leyendo los comentarios que vayan sumando, ¿sí? Bueno, cuando decimos que nos trae acá, ¿sí? Si querés me echamos pasando a la otra. Un poco lo que nos encontramos es, bueno, un contexto en el cual es bastante, digamos, particular, ¿no? Si querés damos un enter. ¿Qué particularidades tiene, ¿no? Que estamos buscando, o sea, siempre fue difícil buscar candidatos, ¿no? Pero ahora lo estamos buscando en un contexto de COVID, en donde estamos tratando de que la gente cambie de empleo y el mundo es como esa foto, ¿no? Sentimos que todo el tiempo pasan cosas que superan a las anteriores y sentimos bueno, que la cosa está en llamas, como muestra la foto. Y en este contexto, como hemos dicho en webinars anteriores, digamos, es un contexto complejo de una crisis sanitaria, económica en muchas partes del mundo, y también una crisis personal o de revisión de cuestiones de términos individuales y personales, ¿no? Entonces, en este contexto, nosotros estamos tratando de buscar perfiles IT, que esos perfiles IT cambien de empleo, ¿no? Lo cual ya es una meta muy ambiciosa. Y lo que nos encontramos es nosotros, nuestra cara, cuando nos preguntan si tenemos candidatos y todavía no encontramos, como esa cara de what, no sé de dónde sacar, no me contestan, o como nuestros KPI a veces nos tapan, ¿no? O sea, estamos nosotros ahí y los KPIs se nos vienen, digamos, encima en cuanto a lo que vamos
encontrando la respuesta que vamos teniendo, que no nos contestan o que no son los candidatos adecuados, que no tienen la experiencia adecuada, ¿no? Y como sabemos, es un contexto muy demandante en cuanto al tipo de perfiles. Esto no es una novedad, digamos, es algo que antes parecía novedoso, pero hoy ya no lo es, y el contexto de COVID aceleró muchos de estos procesos, ¿no? En cuanto a las tecnologías que se van a usar y que se van a implementar, y aceleró en las compañías también los procesos en relación a las áreas de sistemas, ¿no? A las necesidades que requieren de áreas de sistemas. Así vemos que el 2020, digamos, para el mundo de sistemas, digamos, no decayó, ¿no? El empleo sigue creciendo en un 9.3. Vemos que en Uruguay, por ejemplo, en la CUTI se dice que es un mercado en el que tendrían que trabajar 2.500 personas, pero que no se encuentran dentro del mercado uruguayo. Y por otro lado, digamos, la proyección de las carreras nuevas o empleos nuevos que se van a venir, ¿no? En esta línea con la expansión tecnológica. Bueno, y acá podemos ver cómo, digamos, los números, ¿no? De todo esto, ¿no? Si nosotros buscamos y scrolleamos búsquedas de DevOps, o búsquedas de Full Stack, o búsquedas de Developer dentro de LinkedIn, estos son datos del fin de semana, aparecen, digamos, números que ahí se van a poner ahora en rojito, ¿no? Que son desorbitantes en cuanto a la cantidad de búsquedas que hay abiertas. Esto es en todo el mundo, ¿no? A nivel global, la cantidad de gente que está buscando este tipo de perfiles, ¿no? Entonces nos encontramos con un mercado que está muy demandado. Si damos un enter, Meche, se va a ir poniendo los valores en... No sale, estoy dando. Ah, bueno, no importa. Si no pasamos... ¿Se trabó? Sí, sí, ahí. Bien. Y bueno, y en este contexto, digamos, un poco lo que ahora nos van a acompañar los slides cuando vuelvan, lo que vemos es esto, ¿no? Como una gran demanda de este tipo de perfiles y todos buscando este tipo de candidatos, ¿no? Y adicionalmente nos encontramos en un entorno en el cual, centrado en el customer centricity, ¿no? Es decir, que las habilidades de consumo empaparon a todo el resto de los hábitos. A la hora de buscar empleo también nos vamos a volver consumidores, ¿no? Entonces ya esto no es una novedad para nosotros y sabemos que nuestro empleado y el candidato ideal ya son nuestros clientes, ¿no? Por lo que, digamos, tenemos que hacer un tratamiento particular y especial de cada uno de nuestros clientes, digamos, sea empresa, si estamos en consultora, candidato también, digamos, tenemos como 2 clientes, o, bueno, dentro de una compañía también en cuanto a los clientes internos, ¿no? Y si decimos que nuestros clientes, digamos, son los candidatos, ¿no? Y en este sentido, sabemos hoy que un candidato no se va a postular y el que está abierto a hablar con un recruiter es el 45%, pero el que está buscando activamente es solo un 12%. Sabemos que tenemos que ir tras ellos y todos usamos seguramente ya herramientas como LinkedIn o herramientas de búsqueda, ¿no? De base de datos, foros, congresos, grupos, como para poder atraer a estos candidatos, ¿no? Entonces sabemos que nosotros nos tenemos que acercar a ellos, pero nos deberíamos preguntar, digamos, ¿qué están diciendo ellos de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué dice este cliente IT de cada uno de nosotros? O de los recruiters en general, ¿no? Y ahí nos pareció interesante compartir con ustedes algo que encontramos, que es un video que aparece en YouTube, ¿sí? Donde dice, reclutadores, ya basta, ¿sí? Si pasamos a la otra, no sé si se habrá trabado. O... Ahí, ¿verdad? Sí, bueno. Pero, bueno, lo que dice es como reclutadores ya basta, ¿no? Y aparece como una descarga de un desarrollador donde está como cansado, digamos, de que le lleguen todo el tiempo contactos, bueno, supongo que en general él habla de LinkedIn, ¿no? Y dicen, bueno, y aparecen comentarios abajo, ¿no? De que las ofertas que les llegan buscan, por ejemplo, un programador Java y él es programador JavaScript, ¿no? Entonces como que el que busca no diferencia entre dos, digamos, dos terminologías que tienen distinciones dentro del mundo IT, no es lo mismo un Java que un JavaScript, ¿no?
Aparece también un comentario, si bajamos y damos Enter, aparece también un comentario donde dice que buscamos perfiles imposibles, ¿no? Es decir, que buscamos programadores que conozcan de todos los lenguajes, de programación, que sepan de diseño, y se encuentran ellos con mucho de esto, ¿no? Y se ríen entre ellos en este foro que hay ahí, en donde dicen buscan a un candidato imposible, ¿no? Y eso a veces sucede porque no tenemos las distinciones como para saber diferenciar, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje debería manejar, o sea, busco específicamente, que un solo programador no va a saber todos los lenguajes, que un programador no hace diseño gráfico, ¿no? Y lo que plantean es esto, ¿no? Como que lo que les llega no son ofertas sino spam, ¿no? Entonces, en ese punto nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que podríamos empezar a hacer o mejorar, ¿no? En este punto, escuchando a nuestro cliente, ¿no? O sea, esto es un ejemplo, seguramente podamos hacer mil maneras más de encontrar qué están diciendo de nosotros o preguntar a nuestro público en general qué piensa de nosotros cuando ellos son perfiles de IT, ¿no? Bien, ¿y con qué dificultades nos encontramos en este contexto? En general lo que aparece, como decíamos, es la demanda, en un contexto de pleno auge o de pleno empleo. Hay una escasez de perfiles, ¿sí? Hay miles de ofertas por semana, ellos reciben todo el tiempo muchísimas ofertas, y al mismo tiempo se da el hecho de la exportación de servicios, ¿no? Por lo menos en el mercado latinoamericano, muchos trabajan de manera remota, quieren seguir haciéndolo de esa manera, y cuando trabajan de manera remota, lo hacen en dólares. Entonces es muy difícil para nosotros competir, por lo menos en Argentina, con candidatos que exportan servicios y que ese servicio lo materializan en moneda dura, lo que decimos en dólares, ¿no? Después se nota mucho más en este tipo de perfiles que ellos eligen y ellos ponen las condiciones, o sea, la elección es bilateral mucho más clara. Y en ese contexto lo que aparece es que se motivan por el proyecto, se motivan por la tecnología a utilizar, es decir, que ellos lo que buscan es no quedar obsoletos, ¿no? O sea, no perder empleabilidad. Entonces lo que buscan es mantenerse en proyectos que los desafíen y que sean para ellos con tecnologías novedosas, ¿no? Después aparecen también los aspectos técnicos, donde es un mercado que se mueve muy rápido, que la tecnología avanza de manera exponencial, estos perfiles de tecnología también van cambiando, ¿no? Entonces tenemos muchas tecnologías, diferentes niveles, y al mismo tiempo muy pocas compañías tienen una propuesta de valor diferenciada por perfiles, ¿no? Y eso sabemos que es difícil de gestionar desde recursos humanos, pero sería interesante que por lo menos en algunas compañías para áreas de IT tengan una propuesta de valor diferenciada. Bien, y si pasamos a la próxima, ¿qué se nos exige a nosotros? Bueno, como indispensable saber de lo técnico, ser certeros y tener credibilidad al momento que nos ponemos en contacto con ellos y vamos hablando, ¿no? Que se den cuenta que sabemos del tema, que estamos involucrados en la terminología y que sabemos lo que estamos buscando, ¿no? Y no esta sensación de la búsqueda tan amplia, o estos perfiles que ellos llaman como imposibles, ¿no? Recuerdo una búsqueda hace poco donde un candidato nos decía, no, bueno, pero están buscando 3 perfiles en uno, ¿no? Como que aparece mucho esto, de que el cliente a veces quiere unir muchos perfiles en uno, sobre todo cuando son startups, ¿no? Bueno, y después, de nuestro lugar también ser más creativos, o sea, si ellos no nos contestan, ¿nosotros les estamos hablando a ellos realmente o estamos copiando y pegando un mensaje que no hace sentido a la experiencia que la persona tiene, o si hace sentido no estoy customizando ese mensaje como para que él se dé cuenta realmente que leí su perfil y que me interesa hablar con él específicamente, y eso los hace sentir un poco más cercanos a respondernos, ¿no? Creo que la gran cuestión que nosotros deberíamos generar es que ellos se sientan atraídos a leer nuestro mensaje cuando tienen 10 búsquedas en bandeja todas las semanas, ¿no? Hay gente que me está saludando ahí. Perdón. Bueno, y bueno, después ser directos y claros y concisos al momento de hablar, ¿no? O sea, ser cortitos y al pie, ¿no? O sea, no compartir esos textos largos, sino cuanto más corto, más conciso y más claro tenga lo que estoy buscando, más fácil va a ser el abordaje, y por otro lado hacer un seguimiento
constante, ¿no? Es decir, dar ese feedback de manera real, porque ese candidato, como sabemos que hoy no forma, hoy no forma parte de nuestra, hoy no puede quizás participar en nuestra búsqueda, quizás mañana sí, ¿no? Y algo muy importante también para este tipo de búsquedas es el hecho de tener un personal brand recruiter bien armado, ¿no? Donde estas habilidades comerciales ya son un commodity para los recruiters, o sea, ya nosotros tenemos que saber vender y saber tener un branding y saber, digamos, estar posicionados con nuestra marca, ¿no? Así que bueno, eso es como posibles recomendaciones de lo que nos exige este contexto. Bien, y bueno, y si pasamos a la otra, nosotros también lo que nos preguntamos en esta situación es esta potencia del talento que no es mirado, o sea, creemos que hay como una gran posibilidad, ¿no? Y en este sentido traemos a Arbusta, que es una empresa de tecnología latinoamericana que lo que hace es romper con ese paradigma de la escasez del talento en el sector IT y formar ecosistemas, ¿no? O sea, decir, bueno, si no consigo el talento, lo formo yo, si yo soy una empresa nativa digital, quizás puedo formarlo, ¿no? Y al mismo tiempo develar esos talentos, o sea, porque todos estamos buscando en un mismo mercado, o sea, todos estamos apuntando a un mismo segmento, todos vamos por el mismo canal y quizás que muchas empresas están haciendo como Arbusta o como Abstracta en Uruguay o como Anima también, que es más una institución educativa en Uruguay, crear ese ecosistema para generar esos perfiles que nosotros necesitamos, ¿no? Y que hoy quizás no están siendo mirados por el mercado. Entonces, bueno, jóvenes quizás en situación vulnerable, empezar a formarlos en cuestiones de testing, ¿no? O en cualquier otra cuestión, y que empiecen a trabajar y que también sirva para poder salir del contexto en el cual se encuentran. Hoy a la tarde, 6:30, hay una charla que va a dar Arbusta en San Andrés, donde van a presentar este libro que se llama La potencia del talento no mirado. Después, al que le interesa nos puede escribir y les podemos compartir el link, porque resulta, nada, van a contar, digamos, cómo fue la experiencia de ellos, ¿no? Creando Arbusta. Bien, bueno, y todo esto es como una introducción, digamos, rápida y bueno, con muchos temas para enfocarnos realmente en lo que venimos, que es en lo técnico, y ahí estamos nosotros agarrándonos la cabeza, ¿no? Diciendo con todo lo que implica aprender esto, nosotros vamos a afrontar el desafío de en 1 hora menos, 40 minutos, no sé cuánto nos quedará, poder contarles de qué se trata el mundo IT, y en esto nos va a ayudar Mercedes a desandar este camino. Bueno, muchas gracias, Nati. Si pensamos en el mundo de la tecnología, es un universo súper amplio, y para empezar, digamos, desde cero, creo que es bueno empezar haciendo algunas definiciones iniciales, con ordenar un poco ese mundo, y a grandes rasgos podemos decir que nos encontramos con dos grandes áreas. Por un lado el área de infraestructura y por otro lado el área de desarrollo, que son áreas que tienen funcionalidades, objetivos y formas de trabajo, estructuras y formas de trabajo diferentes. Entonces, para comenzar con el área de infraestructura, a mí al menos me sirve mucho la analogía de imaginarme que una empresa viene a Uruguay, se va a instalar y necesita desde cero crear su área de informática. Entonces, ¿por dónde empieza? Y empieza por la parte más física. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, para contextualizarnos y para ordenarnos, podemos decir que infraestructura es la parte más fierrera, ¿no? La parte más física de tecnologías de la información, y que abarca el equipamiento, es decir, las computadoras, los dispositivos, ahí incluimos los celulares, incluimos los aparatos que están vinculados con las redes, los switches, los routers, incluimos los equipos de telecomunicaciones, de videoconferencias, los sistemas operativos, los sistemas de gestión de datos, y los sistemas también de gestión de aplicaciones. Entonces imagínate, instalás tu empresa, vas a llamar a alguien que después vamos a ver quién es, y esa persona te va a decir cuántos equipos necesitas, qué potencia va a necesitar tu infraestructura, qué grado de funcionalidades, y entonces empieza con toda la instalación más física
de la tecnología. Y de ahí, sí, si nos podemos a visualizar cómo se ve un área de tecnología, el modelo más tradicional es el modelo cliente-servidor, que es fácil de imaginarse para cada uno de nosotros. Te imaginas que tenés tu computadora y esa computadora a través de internet se conecta con otra computadora que es el servidor, donde están alojados todos los servicios que vas a necesitar para tu empresa, que a su vez se conecta con otro servidor, que no es más que otra computadora, donde se alojan las aplicaciones que vas a utilizar en tu empresa, y esas aplicaciones que pueden ser, por ejemplo, un sistema contable, un módulo de producción, de ventas, que a su vez también se conecta con una base de datos donde alojas toda la información de tu compañía. Este es el modelo como más tradicional de infraestructura, y luego tenemos otro modelo más actual, que es el modelo que hemos escuchado hablar de computación en la nube. ¿Cuál es la diferencia? En el modelo tradicional, para nosotros los que no somos IT, básicamente hay como dos grandes dispositivos clave. Uno es la terminal, que es tu computadora, ¿no?, donde termina el servicio, y otro es el servidor, donde está alojado todo lo que vos necesitas para trabajar en tu empresa. En el sistema cloud o de computación en la nube, ¿qué se hace? Tu servidor no está en tu empresa, sino que está en alguna de las grandes compañías, por ejemplo como Amazon, donde tienen los grandes servidores. Vos alquilás un espacio o host, y en ese espacio se crea una máquina virtual donde tenés un servidor virtual donde están, por ejemplo, tus sistemas operativos, tus sistemas de respaldo, tus sistemas de almacenamiento. Tenés otro servidor virtual donde están tus aplicaciones, y no tenés ningún otro componente físico, digamos, dentro de tu compañía. Ese es el sistema de computación en la nube, reduciéndolo, ¿no? Luego, ¿qué pasa cuando nosotros dentro del área de infraestructura pensamos en los roles y los servicios que provee y que aparece en el área cuando nosotros vamos a hacer búsqueda? Y bueno, encontramos el rol más de prestigio, digamos, el rol más top, que es el rol de arquitectura. ¿Qué hace el arquitecto de infraestructura? El arquitecto de infraestructura lo que hace es que diseña la mejor solución tecnológica para tu empresa. ¿Y esto qué significa en un lenguaje, digamos, más coloquial? Te va a decir cuántos equipos necesitas, qué potencia tienen esos equipos, qué velocidad de procesamiento necesitas, qué sistema de memoria. A grandes rasgos, el mismo arquitecto o un arquitecto de red te puede decir cuál es el sistema de red más viable para tu empresa, de acuerdo a la localización, por ejemplo, y a otros factores, como pueden ser factores también climáticos. Te diseña la solución, básicamente. Luego vamos a escuchar una palabra muy común, que es la configuración. ¿Qué pasa? Cuando tenés los equipos, la forma que tiene la computadora de trabajar a nivel básico, la forma de ponerse operativa es a través de sistemas operativos. Entonces esos sistemas tienen que ser configurados, puestos a punto, para que los equipamientos puedan funcionar. Y a su vez, una vez que ya están instalados, que ya están operando los sistemas, entra a correr el área de mantenimiento o facilidades, que lo que hace el área de mantenimiento o facilidades es empieza a monitorear cómo están funcionando tus sistemas. Quiero ver a ver si se los puedo mostrar, porque lo que hace, voy a buscar acá para hacerles una analogía. A ver si lo encuentro acá para mostrárselo. Creo que acá no lo estoy encontrando. A ver. Acá no lo encuentro para mostrárselo, pero igualmente les cuento. Lo que hace el área de mantenimiento, empieza a monitorear cómo están funcionando tus diferentes dispositivos y tus diferentes sistemas. Es como cuando buscas en la computadora el administrador de tareas y te muestra el rendimiento del CPU, cuáles son las aplicaciones que están funcionando, y lo que hace mantenimiento te detecta alertas, y una vez que esas alertas que pueden generar algún riesgo, se atienden
los problemas que surgen a través de ese monitoreo. Ahora estoy viendo si les puedo compartir nuevamente. Quería mostrarles que no pude. Ahí. Además del área de mantenimiento, ustedes lo que van a escuchar, hablar también, que es lo más tradicional, digamos, en las búsquedas que hacemos, tiene que ver con la parte de soporte. En soporte, nosotros vamos a escuchar lo que tiene que ver con soporte nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El soporte nivel 1, imagínate que tenés un problema con internet, entonces lo que haces es llamás a Antel o llamás a Telefónica, y alguien del otro lado del teléfono lo que te dice es, ¿probaste a apagar y prender el módem? Y entonces desde ese lugar, ese nivel de soporte, es un nivel que está atendido por personas que siguen un protocolo y que no necesariamente forman parte de los equipos de tecnología o tienen especialización, digamos, en tecnología. Cuando el problema no se resuelve por ese protocolo básico, te derivan a un soporte nivel 2, y que el soporte nivel 2 es un nivel de mayor complejidad para atender un problema. Si ese problema no puede ser atendido por nivel 2, pasamos a un nivel también superior de complejidad, que es el soporte nivel 3, donde están los especialistas que tienen áreas muy específicas de conocimiento, y de conocimiento profundo, digamos, y acotado. Además, otros roles que son comunes encontrar y que necesitamos en el área de infraestructura son los roles de administración, y ahí bajo administración tenemos un paraguas muy amplio que muchas veces se mezcla, digamos, el paquete, y que tiene que ver con la administración de sistemas operativos, que ya hablamos, es como los sistemas que permiten operar a las computadoras sobre los cuales se van a instalar aplicaciones. Tenemos administración de base de datos, administración de correo electrónico, de aplicaciones que tenga tu compañía. Eso también es un capítulo aparte que lo vamos a sobrevolar para ir profundizando en algunos de los otros roles. Aquí esta información nosotros se las vamos a compartir, es un poco lo que hemos venido conversando. Y otro capítulo también aparte en el área de infraestructura es el que está relacionado con seguridad. La seguridad informática es un área que ha venido creciendo en los últimos tiempos, y podemos hacer diferentes clasificaciones en lo que es seguridad. Por un lado podemos tener la clasificación que divide seguridad interna, externa y perimetral, y por otro lado podemos tener la clasificación que divide seguridad de red, seguridad de software y de hardware. Podemos decir que la seguridad interna es la seguridad que se gestiona dentro de la red local de la compañía, y que tiene que ver con el uso adecuado de la información y de los permisos para acceder a esa información. Básicamente podemos decir que la seguridad externa es la seguridad que se relaciona con los riesgos de atacantes externos o de hackers que puedan robar los datos de nuestra compañía, y la seguridad perimetral es una seguridad que lo que hace es gestionar la comunicación entre la información interna y la información externa de la compañía. Lo que nosotros les compartimos en estas PPTs es cuáles son las soluciones que existen para cada una de esas clasificaciones de seguridad. Luego nos interesaba compartirles cuáles son roles que no son los tradicionales. Decimos, uno cuando piensa en infraestructura, pensás en soporte técnico, pensás en administración de sistemas, y quizá pensás en algún rol más de mantenimiento, y los últimos roles que han venido surgiendo como especialidades aparte son roles de analista de empaquetado, que el empaquetado es las grandes empresas muchas veces no quieren que las nuevas versiones de las aplicaciones se liberen solas sin previo control, y entonces lo que hacen es cuando hay una nueva versión de algunas aplicaciones, las analizan, evalúan cuál es el impacto que puede tener sobre las aplicaciones existentes. Imagínate una versión nueva de Windows o de Linux,
y ya tenés algunas aplicaciones corriendo y lo que querés verificar es que no te vaya a impactar el funcionamiento de las otras aplicaciones. Y a su vez hay áreas dentro de la compañía que utilizan varias aplicaciones juntas, o aplicaciones y plataformas, como podría ser el área de contable va a usar un módulo de SAP, va a usar Excel y a su vez va a usar la plataforma Bloomberg. Entonces, lo que hacen los empaquetadores es, se juntan como paquetes las diferentes aplicaciones y plataformas y para luego liberarlas todas en conjunto y eso optimiza tiempos. Luego tenemos el rol de release, de analista de release. Una vez que está analizado el impacto que puede tener una nueva versión, lo que hace release es libera la versión y la distribuye a los usuarios que están autorizados dentro de la compañía. Como este proceso es un proceso complejo, y si, siguiendo el ejemplo de que imagínate que vas a instalar una nueva versión del sistema operativo, esa nueva versión tiene que estar liberada en un momento que no afecte la continuidad de los servicios. Y a su vez tienen que estar capacitados los usuarios para poder entender las nuevas funcionalidades y poder adaptarse a los sistemas nuevos, y entonces aparece el rol de analista de gestión de cambio o change management, y lo que hace es planificar ese cambio, en qué momento se va a dar, qué costos va a tener, cómo se van a capacitar a las personas, documenta esos cambios. Es un rol también como muy específico que tiene mucha cercanía, digamos, con el usuario final y con áreas no tecnológicas. Y después aparecen los analistas de virtualización, que son aquellos técnicos que lo que hacen es crear máquinas virtuales para que pueda estar disponible los servicios de computación en la nube. Y ahí tenemos como dos grandes tecnologías, una es VMware y otra es Hyper-V, que son de diferentes compañías, de Oracle y de Microsoft, básicamente. Bueno, hasta ahí el tema de infraestructura, y ahí me gustaría consultarles, a ver cómo vamos, si tienen consultas para hacer, porque capaz que es mucha información, y si no pasamos al siguiente tema. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Gracias, Flor. Sí, hola, mi nombre es Mónica. Mónica, Una sí. consulta, yo entré medio atrasada porque no tenía Zoom, lo instalé y bueno, esto. Pero sobre el mundo Haití, estamos hablando de eso, ¿verdad? Estoy Sí, perdida en eso. Ah, y la duda era que de qué se trataba Mundo Haití, perdón, capaz que ya lo hablaron todo eso. sí, nos estamos enfocando básicamente en lo que es el área de tecnología orientada particularmente en lo que son procesos de selección. Entonces, como para hacer una introducción desde cero, lo que hicimos es empezar dividiendo lo que es el mundo de la tecnología en dos grandes áreas. Un primer bloque de infraestructura, comentamos Sí. un poco de cuáles son los roles y los servicios que hay en infraestructura, y ahora vamos a pasar al área de desarrollo. Ay, de desarrollo. Y eso se llama así Mundo Haití, Sí, perdón el mundo que... de tecnologías de la información, Claro, porque tecnología de la información significa. están en inglés. Ah, ahí está, muy bien. Information Technology, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a las órdenes. Seguimos entonces con desarrollo, y ahí para contextualizarnos en lo que es el área de desarrollo, la otra gran área, eh, decíamos que en infraestructura teníamos los fierreros, y en la jerga informática, en desarrollo tenemos a los coders o a los que pican código. Y entonces, en definitiva, para el resto de los mortales que no venimos del área de tecnología, qué es el desarrollo? ¿Qué es desarrollar? Y desarrollar no es más que traducir ideas humanas a un formato computacional para que las computadoras puedan cumplir determinadas tareas, ¿sí? Entonces, desarrollar vendría a ser el acto, de alguna manera, de escribir código para que las computadoras puedan cumplir distintas funciones. Y ahí les mostramos una imagen de lo que es un código de alto nivel. Vamos a explicar un poquito las diferencias, los diferentes tipos de códigos que hay, como para que ustedes puedan ver cómo
cómo se escriben de alguna manera los códigos y acercarnos un poquito más a ese mundo, que suele estar como tan extraño. O tan misterioso para los que provenimos de otras áreas. Cuando hablamos de desarrollo y pensamos también en diferentes servicios y roles de desarrollo, claro, lo primero que ustedes van a pensar es en los programadores o en los desarrolladores. Esos son los roles como más tradicionales. Sobre esos roles también hay un conjunto de roles alrededor. Dentro de ellos está el rol del analista funcional, y ahí, siguiendo el ejemplo de que instalaste una compañía donde se configuraron desde cero diferentes equipos, se instaló la infraestructura, ahora imagínate que en tu empresa vos querés que te hagan un sistema contable a medida. Entonces, viene un analista funcional que lo que hace es escucha tus necesidades, releva tus requerimientos y traduce esas necesidades que están comunicadas en un lenguaje común a un lenguaje que pueda entender el desarrollador para escribir de alguna manera las funcionalidades que va a tener esa aplicación. Así que el analista funcional como traductor entre los desarrolladores y el resto de los mortales. Y si tu necesidad es muy compleja, la tenés que instalar para muchos usuarios, imagínate que en varios países, además del analista funcional va a aparecer nuevamente el arquitecto, pero esta vez el arquitecto de desarrollo. El arquitecto de desarrollo lo que va a hacer también se va a diseñar la mejor solución. Probablemente defina qué tipo de lenguaje es más útil para esa aplicación, si la aplicación va a quedar fija o va a ser reutilizable, va a tener modificaciones a lo largo del tiempo, si pueden crecer la cantidad de usuarios, si necesitas que sea una aplicación de escritorio, que esté disponible a través de internet, entonces te va a diseñar la mejor solución. A su vez también puede aparecer un líder de proyectos. Imagínate que tu aplicación con su grado de complejidad va a implicar diferentes actores involucrados. Entonces el líder de proyecto lo que hace es gestiona todas las etapas de ese proyecto desde el punto de vista de los recursos humanos y los recursos materiales, velando por el cumplimiento, digamos, del proyecto en términos de costos, de calidad, de tiempo. Y ahí si nos adentramos en lo que es los roles más tradicionales de desarrollo o programación, hay una diferencia en los términos de programación y desarrollo, pero vamos a utilizarlos ahora los efectos prácticos como lo mismo, pero vamos a decir que hay una cara de la programación que implica la comunicación de ese lenguaje de programación con la máquina. Y hay otra cara de la programación que implica la comunicación con el usuario. La parte de comunicación con la máquina es la más compleja. Las computadoras se comunican en lenguaje binario, es decir, de 0-1, y los desarrolladores que están más próximos a ese lenguaje con la máquina, que están, digamos, detrás de la cámara, son los desarrolladores backend. ¿Ah? Luego tenemos los desarrolladores que escriben las funcionalidades que vamos a utilizar los usuarios finales, y esos programadores tienen nociones de cuál va a ser la experiencia que va a tener el usuario con esa aplicación o con ese sistema, y entonces lo que va a hacer es va a pensar en la funcionalidad, es decir, que esa aplicación sea amigable, sea intuitiva, todo aquello que hizo tan popular Steve Jobs, ¿no? De cuidar la experiencia del usuario en su comunicación, digamos, con los sistemas informáticos. Cuando hablamos de ese desarrollador, lo que vamos a estar hablando es de desarrolladores front-end. Si tenemos un desarrollador que toca tanto la parte backend como la parte front-end, vamos a estar hablando de un desarrollador generalista o full stack. Pero además, como la programación se ha ido complejizando a lo largo del tiempo y probablemente también siga cambiando y modificándose a nivel exponencial, aparecen otros roles vinculados con la programación de aplicaciones. Y esos roles, como hoy decía Nati, hay veces que te piden, cuando estás haciendo una búsqueda, te piden 3 roles en uno, y entonces dentro de un desarrollador frontend te piden un diseñador y un maquetador. Cuando tenés una aplicación construida, hay una parte final que tiene que ver con cómo va a ser visualizada esa aplicación. ¿Qué
estética va a tener, por ejemplo, la pantalla que vos con la cual vas a interactuar. Entonces, esa estética, ese diseño visual, lo realizan los diseñadores frontend, que en los primeros que comenzaron a hacer ese diseño frontend fueron los diseñadores gráficos, y actualmente son diseñadores específicamente web o mobile, y lo que hacen es diseñar la estética de las aplicaciones. Y además, lo que sucede es que el diseñador no necesariamente tiene que conocer de programación, y de ahí como la confusión, que cuando llamas a un diseñador y dice, no, pero yo no sé programar, y entonces esa aplicación tiene una estética y aparecen los maquetadores. Esa estética la pasan a los maquetadores, que lo que hacen es traducir el formato del diseño a un formato que pueda ser leído por los diferentes navegadores a través de los cuales se accedan a esas aplicaciones. Fíjense cómo se va complejizando lo que previamente cada uno de nosotros puede tener como una tarea. En el área de desarrollo están los desarrolladores, ¿no? Además, lo que tiene que ver con los desarrolladores, nosotros podemos hacer también diferentes clasificaciones. Hablamos de backend, de full stack, de frontend, y a su vez en qué soporte o en qué dispositivo se va a acceder a esas aplicaciones. Podemos hablar de programación web, mobile o de escritorio. Pero además, tenemos construida, digamos, una aplicación. Antes de que salga a producción o de que salga a ser utilizada por los usuarios, esa aplicación pasa por un periodo de prueba, y ahí aparece el área de testing, o los testers, o los quality assurance, o los quality control, y es el área que pone a prueba las diferentes funcionalidades de las aplicaciones para detectar fallas o para detectar la robustez del programa y poder atenderla antes de que salgan a producción. O incluso, una vez que salen a producción, lo que aparece es el área de auditoría o de calidad dentro de desarrollo, y va controlando, digamos, el rendimiento y el funcionamiento de las aplicaciones o de los sistemas una vez que van corriendo. Después, por otro lado, también lo que tenemos es que es más reciente, roles y servicios más recientes que tienen que ver con DevOps y con inteligencia artificial. El área de DevOps, me interesa como contextualizarles y compartir con ustedes que DevOps no es un rol IT, sino que es una nueva área dentro de IT. Lo que sucede es, imagínense, hablamos de mucha complejidad. Construís una aplicación, esa aplicación se libera, se hace un proceso de gestión del cambio para que los usuarios puedan acomodarse y adaptarse a esa nueva aplicación. Ese proceso tiene un montón de etapas y que muchas veces implican como cierta burocracia o cierta demora en las entregas. Entonces, ¿qué se ha visto? En este mundo tan complejo del desarrollo, lo que se está procurando actualmente es simplificarlo, poder hacerlo más ágil, poder hacerlo más simple, poder hacerlo más colaborativo, que las diferentes subáreas en tecnología no estén como compartimientos estancos y que estén un poquito más integradas. Y además de eso, lo que tenemos es que tradicionalmente el área de operaciones, digamos, o el área de infraestructura o de administración de sistemas, utilizando diferentes sinónimos, es el burrito de carga. Entonces, tienen como ese rol o ese prestigio. Y los desarrolladores son como, entre nosotros, es como si fueran los dioses del Olimpo, ¿no? Es decir, son los genios que tienen como una inteligencia especial y están como apartados, digamos, de lo que es el área de administración. Ahí le tapamos los oídos a Rodolfo, que me va a matar si escucha esto. Pero bueno, en los hechos, en el mundo organizacional te encontrás con esos niveles de prestigio. Entonces, cuando se crea el área de DevOps, lo que se hace es generar una sensación o un clima de que somos pares, de que somos colegas, que tenemos el mismo objetivo en común, que tiene que ver con el servicio. Tecnología es un área de servicio. Y entonces, integrando las dos áreas, trabajando en forma colaborativa, quienes pican código con quienes liberan esas aplicaciones que fueron creadas por los desarrolladores, se produce una mayor rapidez en la entrega y una mayor flexibilidad entre el ciclo de
creación, liberación, modificación, bueno, en el medio está testing, entonces se produce un ciclo de trabajo mucho más simple, más coordinado, más ágil, más colaborativo, donde también hay un sentimiento de identidad en el área que es único. Y ahí, bueno, si nosotros pasamos, aquí está un poco como las definiciones de los conceptos en forma sintética. Ustedes tienen un cuadro de lo que es el área de DevOps, cuál es la parte de desarrollo, development, cuál es la parte de operation en esa área. Y después si pasamos a otro gran capítulo, que es la inteligencia artificial, y es lo que ha generado mucha polémica en los últimos tiempos, en cuanto a que la computadora puede igualar, digamos, a los humanos, si nosotros empezamos a desmenuzar lo que es la inteligencia artificial, vamos a ver que inteligencia artificial está muy lejos de lo que es igualarnos con los humanos. Podemos hablar básicamente de dos sistemas, dos grandes sistemas de inteligencia artificial. Uno es el Machine Learning y otro es el Deep Learning. El Machine Learning es un sistema que dentro de los dos es el más simple, que lo que hace es detectar, cuando hay errores, detectar patrones en los errores de esos sistemas, y bajo esa detección de patrones puede realizar la corrección de los errores, ¿sí? Luego, sobre ese nivel, digamos, de autocorrección, ¿no? Porque cuando uno habla de Machine Learning decimos, son computadoras que aprenden, qué cosa más increíble, nos están superando y cómo es que desarrollan esa habilidad. Y si lo desmenuzamos vemos que en definitiva no es algo tan mágico, sino es algo que sigue un sistema de procesamiento lógico de la información, y desde ahí se corrigen los errores que puedan surgir en los sistemas. Y sí, ahí me interesa también contextualizarlos en relación con eso, para que no quede como tan alejado de lo que nosotros vemos en lo cotidiano. No sé si a ustedes les pasó, me imagino que sí, que cuando la banca empezó a generar bot o chatbot en los celulares, entonces vos tenías que hacer una consulta, y en lugar de llamar por teléfono, te comunicabas con un asistente virtual. A mí particularmente me pasó, no voy a decir de qué empresa, pero con una empresa del sector financiero de la que era cliente, que realizaba una consulta al día siguiente que se creó el bot, y realizaba una consulta, y entonces el asistente decía, no entiendo, reformule su pregunta. Entonces yo realizaba otra consulta, y me volvía a decir, no entiendo, reformule su pregunta. Y fíjense que se ve que soy tan mala preguntando, que el asistente virtual me ponía, en aquel entonces, recuerde que soy un humano, que no soy un humano, consulte, llame a tal número, decía así, recuerde que no soy un humano, consulte a tal número, ¿no? Entonces, después que hacías ese procedimiento, que además de los 30 segundos se borraba tu número de cédula, tenías que empezar otra vez, o el número de DNI, era una cosa loca, y tratabas de tirar el celular por la ventana. A la semana el asistente virtual funcionaba de maravilla. Le hacías cualquier pregunta y le entendía y te contestaba. Entonces era como maravilloso, mágico. ¿Y bajo qué sistema están esos bots? Están bajo sistemas de deep learning. Es decir, se van autocorrigiendo, van entendiendo las consultas. Primero empiezan como en una primera capa que es de machine learning, ¿no? Y van entendiendo en qué van fallando, que no te pueden responder, y después van autocorrigiendo, pero a través de análisis de patrones. Entonces, sobre el machine learning, lo que nosotros sumamos es una capa más de complejidad, que tiene que ver con analizar los errores, pero por capas. Entonces es como si analizaras dos variables, esas dos variables llegan como una conclusión provisoria, después vas analizando dos variables más y se van ponderando las conclusiones hasta llegar a conclusiones más precisas. Y de ahí es la maravilla del deep learning, o las computadoras que aprenden por sí solas. Y ahí me interesaba a ustedes también hacer como una distinción, porque al principio al menos nosotros lo confundíamos, lo que era el machine learning o la inteligencia artificial, con lo que era el business intelligence, porque uno escuchaba inteligencia, entonces pensábamos que era lo mismo, pero en realidad business intelligence, digamos que es una etapa de mayor complejidad en el análisis de datos. Ustedes se fijen que uno de los roles populares que tenemos en desarrollo es el rol
en desarrollo, no, perdón, en infraestructura, es el rol de analista de base de datos. Y el analista de base de datos lo que hace es gestiona la información de la compañía. Entonces imagínate que tenés una cadena de farmacias y lo que vos querés saber es en qué momento del día X vendedor vendió más o qué productos se vendieron en el ciclo de una semana más en determinada hora o en determinada sucursal o, o por determinado vendedor. Entonces el analista de base de datos lo que hace es que levanta esa información y te la presenta después en un formato de dashboard, es decir, de gráficas, o un formato parecido al Excel, de acuerdo a la necesidad de la empresa. Cuando nosotros pasamos a un nivel superior del análisis de base de datos, empezamos a hablar de Business Intelligence, y lo que hace es el sistema te cruza información que en principio quizás vos no pensabas que estaba relacionada. Entonces, en base a eso te permite tomar decisiones de negocio. Es como la cadena Walmart en Estados Unidos se dio cuenta que alrededor de las 9 de la noche en los supermercados los papás iban y compraban pañales y cerveza. Los dos productos se vendían a la vez. Entonces lo que hicieron para facilitar, digamos, el proceso de compra, colocaron juntos en una góndola los pañales y las cervezas. Eso es Business Intelligence. Entonces, cuando hablamos de Business Intelligence, no hablamos de desarrollo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pensamos a veces que eso implica desarrollo? Porque los analistas de Business Intelligence lo que hacen es escribir scripts, se les llama, que son como secuencias de códigos que permiten realizar determinados cruzamientos de determinada extracción o gestión de datos en particular. ¿Y qué pasa? ¿Por qué también dentro de lo que es la infraestructura, el analista de base de datos tiene como un mix entre desarrollo y infraestructura? Porque, por ejemplo, el sistema más popular o el lenguaje más popular de base de datos es SQL, y SQL tiene un montón de versiones, y esas versiones cuando se van a instalar muchas veces no son compatibles entre sí, entonces las compañías tienen grandes problemas con la gestión de base de datos y aún no son temas que estén resueltos. Entonces, si pasamos de una analista de base de datos a analista de Business Intelligence, lo que vamos a agregar son palabras como data mining o minería de datos, o que eso es el análisis de datos, o vamos a hablar de data discovery, que es descubrimiento de nuevos datos que pensábamos o información que pensábamos que no estaba presente. Vamos a hablar de reporting, vamos a hablar de data management, ¿no? De gestión de datos también. Bueno, hasta ahí es lo que tiene que ver con roles en desarrollo. Estoy viendo los tiempos, estoy tratando de ir bien rápido, pero ustedes tengan presente que capaz que algunos minutitos, 10 minutos más nos extendemos. Acá nos ha interesado compartirles, pero eso rápidamente, compartirles cuáles son los diferentes roles en el mundo de la tecnología, vistos por la mirada de Michael Hunas, que es un emprendedor, un ingeniero checo, que lo que hace también es formar para búsquedas IT, tiene información muy buena, que ustedes también pueden fichar y pueden acceder, acceder a la información que él comparte. Esto ustedes lo van a tener, lo que hace básicamente es abrir los diferentes roles, por ejemplo el rol de diseñador en distintas subclasificaciones, como puede estar diseñador UX, diseñador de usabilidad, director creativo, como diferentes roles que se abren, además de los roles que nosotros les compartimos brevemente. Toda esta información ustedes la tienen, por eso no nos vamos a detener, pero creo que sirve para contextualizarnos, digamos, en la complejidad del mundo IT. Y hablamos de los distintos roles en el área de desarrollo, y es importante que hablemos un poco de lo que es la programación, lo que es el lenguaje de programación. Cuando hablamos de programación, ustedes van a ver que existen infinidad de lenguajes, ¿no? Y cada uno de nosotros ha escuchado nombrar muchos de ellos, hemos escuchado hablar de Java, hemos escuchado hablar de Python, de PHP, de HTML, CSS, C#, .NET, etc. Todos, Ruby on Rails, hemos escuchado muchísimos lenguajes.
y nos podemos preguntar por qué existen tantos lenguajes de programación. Entonces, ahí repasamos. Un lenguaje de programación es una forma de comunicarse, ¿sí? Es una forma de comunicarse básicamente de la máquina con el humano y después del humano con la máquina. Y ese lenguaje, ese sistema de comunicación, tiene sus propias reglas, tiene sus propios códigos. Está compuesto por una sintaxis en particular. ¿Qué esto qué es? Si hablamos de un lenguaje de alto nivel, básicamente lo que decimos es tiene símbolos, tiene llaves, tiene comas, tiene puntos, tiene algoritmos o cálculos, y es una forma de comunicarse específica, que lo que se traduce es que después la computadora cumpla con las tareas que nosotros queremos. Pero ¿qué pasa? Cada lenguaje de programación fue creado con un propósito específico, y se adapta bien a ese propósito, y probablemente no se adapta también a otro. Entonces, dependiendo del propósito, de la funcionalidad, del objetivo, es el lenguaje de programación que más nos va a servir. Eso por un lado, pero después por otro lado, también hay filosofías de programación. Entonces, cada programación se va a adaptar más a un lenguaje que tiene un paradigma detrás, que es un paradigma con el cual se siente más cómodo, con el cual se adapta más a la lógica de la programación. Entonces cada programador, ustedes van a ver que los programadores siguen como grandes comunidades, entonces tenés la comunidad de los programadores Java, y después vos los querés pasar a otro lenguaje sin saberle, decís, sos Java y no me podés programar en C, y entonces no hay nada que ver, Java y C, ¿no? Y si bien, o por ejemplo sos Java y lo querés pasar a Python, decís, pero que si los dos son orientados a objetos, y te van a decir, no, pero cada lenguaje tiene su código, tiene su filosofía detrás, entonces es bueno que nosotros podamos entender que además de escribir código, la programación implica mucho más, ¿no? Decimos escribir código, es escribir en forma de un lenguaje, respetando sus reglas, su sintaxis, su semántica, pero además habíamos hablado antes de que la computadora, el lenguaje que entiende es el lenguaje binario, ¿no? El lenguaje 0-1. Entonces, podemos hablar de tres tipos de clasificaciones de lenguajes de programación. Uno que es el lenguaje máquina, ¿sí? Que es el lenguaje binario, que es un lenguaje muy complejo de escribir, ¿no? Que la curva de aprendizaje es una curva de aprendizaje muy larga. Sobre ese lenguaje tenés lenguajes de nivel medio, que los lenguajes de nivel medio son lenguajes que van a ser de alguna manera, para decirlo rápidamente, es como si tradujeran el lenguaje de máquina a un lenguaje más conocido por los humanos. Entonces en esos lenguajes de nivel medio vas a meter ensambladores, compiladores, enlazadores, son esos lenguajes que permiten hacer esa conexión entre el lenguaje más de alto nivel y el lenguaje de máquina. El lenguaje de alto nivel es un lenguaje que cualquiera de nosotros podría aprender rápidamente. ¿Sí? Es un lenguaje más sencillo porque se utilizan palabras en español o palabras en inglés, órdenes más entendibles. Entonces, son esos tres tipos de lenguajes que a grandes rasgos conocemos, ¿no? Entonces, lenguaje Java, por ejemplo, es un lenguaje de alto nivel, y por eso tiene tantos seguidores, digamos, ¿no? Después, tenés lenguajes que se ajustan más que nada a las funcionalidades de frontend de las páginas web, como puede ser JavaScript, o puede ser Angular, tenés algunas variantes. Entonces, esos son los diferentes tipos de lenguaje, pero ¿qué pasa? Además, imagínense, yo les dije, bueno, programar es muy sencillo, ya no lo es. Imagínense que usás un lenguaje de alto nivel y decís, voy a aprender Python, que Python tiene muchos seguidores. Pero además de tener ese lenguaje de programación, imagínate que comprendiste las reglas, que comprendiste la sintaxis. Para programar necesitas un orden, una estructura. Esa estructura es el framework, ¿no? Y eso es algo que también nosotros escuchamos hablar mucho. Bueno, ¿y en qué framework trabajar? Entonces, hay diferentes modelos de framework. Uno de los más conocidos, más populares, al menos para nosotros que estamos desde afuera, es el MVC, que es modelar, visualizar, controlar. Entonces seguís esa estructura, te ordena, el framework te ordena de cómo vas a hacer para programar.
aparte de ese framework, vos necesitas realizar un conjunto de tareas, dentro de las cuales, por ejemplo, si vos programás en alto nivel, es decir, el lenguaje más sencillo para simplificar, no es que programar es sencillo, pero para entenderlo. Vas a programar en Python y entonces necesitas alguna aplicación que te haga la compilación, que te haga, por ejemplo, el traductor hacia el lenguaje de máquina, que te haga como ese enlazado, esa comunicación entre el lenguaje que entiende la computadora y el lenguaje que entiende el desarrollador. Entonces necesitas un conjunto de aplicaciones extras, que puede ser un programa o un conjunto de programas, donde están, los informáticos hablan de las librerías, donde están todas las tareas que vos necesitas para informar, para escribir código, ¿no? Para programar. Entonces, a ese conjunto de programas, o ese programa se le llama entorno o ambiente de programación. Entonces, fíjate todo lo que vos necesitas para programar. Necesitas un código, un lenguaje de programación específico, necesitas un framework, necesitas un entorno o un ambiente de programación. Pero aparte de eso, les hablé que programar también es una filosofía. Entonces, ¿cuál es la lógica con la cual vos te adaptás más a programar? Entonces, desde ahí hay un micrófono encendido, si se animan ahí a poner un micrófono. Hemos probado diferentes formas de implementar los... María ahí me hace retorno, ahí está. Me hacía retorno una de ustedes. Entonces, vos tenés el framework, tenés el entorno, tenés tu lenguaje de programación, pero a su vez vos, por tu manera de pensar, por tu estilo, tenés un paradigma de programación. Y ese paradigma tiene que ver con cómo tratás los datos. Entonces ahí nosotros vamos a decir programación orientada a objetos, programación procedimental, programación estructurada. Y eso, la diferencia, digamos, entre los paradigmas es la diferencia en la lógica que utilizan para programar. La programación orientada a objetos, o ustedes van a ver POO, ¿no? Es la forma de programar donde se trata la información o los datos como clases. Imagínense que estoy pensando en autos, entonces pongo, por ejemplo, un auto rojo, lo considero, de X tamaño, lo considero como un objeto. Y entonces todos los datos se van agrupando por objetos, y es fácil, dentro de la complejidad de programación, es más fácil modificar después esos datos y hacer esos sistemas reutilizables. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué hoy por hoy se pregunta, bueno, vos sabés programar orientado a objetos? Porque ese tipo de aplicaciones creadas bajo ese paradigma son aplicaciones que después les querés hacer modificaciones y se las podés hacer con facilidad y no tenés que crear el programa desde cero. Por eso son paradigmas como tan amigables para aplicaciones que están como en constantes cambios, ¿no? Eso, a grandes rasgos, como para compartirles, digamos, esta complejidad. Hablamos de los lenguajes de programación, framework y lenguajes en entornos, toda esta información ustedes lo tienen diferentes paradigmas, ¿sí? Los lenguajes más utilizados, cuáles son los roles más buscados, y ahí, para no extenderme mucho en eso, me gustaría ya, si te parece, Nati, capaz que pasar el ejercicio que queremos compartir con ustedes, ¿sí? Perfecto. Van a tener ahí, bueno, lo de la consultora de Michael es súper interesante, los cursos que da, la verdad que si tienen la posibilidad, bueno, esos son algunos de los materiales, ¿no? Pero tiene un montón de libros y cosas súper interesantes. Eso al margen. Y bueno, y acá lo que hicimos es, bueno, agarrar un aviso típico de los que podemos encontrar, digamos, cuando se sale a buscar algún tipo de, en este caso es un desarrollador front-end, ¿no? Entonces lo que se dice es, bueno, es un equipo, digamos, que lo que busca es generar una experiencia de usuario, y lo que plantean acá es que hace mucho más que diseñar pantallas. Ya, y lo remarcamos, ¿no? A eso, digamos, porque uno dice diseñar pantallas y uno puede estar hablando ahí de 3 roles diferentes, ¿no? Puedes estar hablando de un desarrollador, que es el que piensa en la funcionalidad y en los aspectos técnicos o en la practicidad de la interacción entre el usuario y la aplicación de la página. Puede ser un maquetador, que es el que va a traducir ese diseño en un lenguaje, ¿no? Que después pueda entender los navegadores, digamos, o puede ser un diseñador que va a pensar más en lo estético y en la presentación visual. Entonces,
aparece esto que decíamos en un inicio de buscan, o sea, no son tan claros o buscan muchos perfiles en uno, ¿no? Como por no tener las distinciones a veces o la claridad, ¿no? Después, en otra parte del aviso dice participa en el ciclo completo del desarrollo, y en realidad si hablamos del ciclo completo del desarrollo estamos hablando de un desarrollador full stack, ¿sí? O sea, no estamos hablando de un front-end. Entonces, por eso la importancia, por eso quizás, bueno, este descargo que hicieron ahí en las redes los desarrolladores respecto de los reclutadores, de que no sabemos lo que estamos buscando, ¿no? Va un poco en esta línea, ¿no? Y después también plantea dentro del aviso... Sí. Perdón, y ahí me gustaría hacer como una distinción. Cuando nosotros vamos a buscar un perfil IT, y justamente los perfiles de desarrollo, por ser los más intangibles, son los que nos cuestan más, cuando no tenemos esa formación de base, nos va a pasar que relevamos la información y a veces no la relevamos de fuente directa, porque la relevamos directamente de recursos humanos, por ejemplo, y no desde quien hace la tarea. Entonces ya hay una traducción y en esa traducción se pierde un poco de información. Eso por un lado, que necesariamente cuando relevamos no siempre vamos a tener la información directa, y después, por otro lado, que cuando una organización diseña un cargo, no necesariamente lo tiene bien delimitado. Entonces, desde ahí que es importante que nosotros podamos hacer la bajada lo más que podamos en cuanto a la experiencia técnica de la persona, en cuanto a las tareas que va a hacer. Y si eso muchas veces no es posible, lo que nosotros siempre decimos, vamos aprendiendo también con los candidatos. En cada proceso de búsqueda que nosotros hacemos nos requiere una investigación. Esa diferencia de que si buscas un contador y ya sabes, para cada perfil de desarrollo, como cada uno tiene su particularidad, en la generalidad nosotros vamos a tener que contemplar que vamos a tener que investigar, que vamos a tener que asesorarnos, que vamos a tener que preguntar mucho y preguntar, primero investigando previamente, porque no vamos a hacerle perder tiempo al interlocutor que nos esté enseñando, pero sí poder preguntar. No quedarnos con esto de tengo que simular como que sé cuando no sé, porque eso nos va a limitar mucho el aprendizaje a futuro. Y después, por otro lado, porque como el mundo del desarrollo es tan amplio, que igualmente vos consultás, Rodolfo nos podría decir, consultás a un ingeniero en sistemas sobre algún tema y no necesariamente tiene que abarcarlo, porque hay mucha infinidad, digamos, de tecnologías dentro de este universo IT. Entonces, este anuncio que les compartí Nati es un anuncio real, nosotros variamos, lo variamos muy poquitito para no vulnerar, digamos, la privacidad de la compañía, pero suelen pasar estas cosas, donde conceptualmente aparecen mezclados diferentes roles o diferentes etapas del ciclo de vida del software. Tal cual. Tal cual, y como decías, esto de que la búsqueda es un proceso de investigación, digamos, y tenemos que por lo menos tener las distinciones claves, ¿no? Para poder preguntar y preguntar de manera certera y ayudar también al cliente a clarificar, ¿no? Porque digamos, las dificultades que tiene a veces el cliente en delimitar bien el perfil nos pasa con todos los perfiles, no solamente con los IT, pero quizás en los IT si no somos tan expertos, ¿no? Nos puede complejizar un poco más. Bueno, después aparecía esto, por ejemplo, de las pruebas de usuario, ¿no? Que aparece también ahí remarcado. En ese caso es un tester, no es un desarrollador, ¿no? O la mejora continua de soluciones. Estamos hablando ahí más de un perfil de QA o QC, como decía Mercedes antes, en las distinciones que hicimos de los perfiles de desarrollo, ¿no? Así que bueno, y además, digamos, más allá de eso, creemos que en eso tenemos como que hacer un reaprendizaje del modo en que nosotros nos comunicamos a los candidatos. Creemos que esta forma de comunicar, como decíamos antes, con textos largos, más tradicionales y demás, ya está un poco de modé, ¿no? En desuso, ellos no leen tanto, ¿no? Entonces, ellos sí, y todos, ¿no? O sea, tratar de ser lo más conciso posible y quizás encontrar una manera más interactiva de compartir las búsquedas, ¿no? O acercar esa posibilidad a los candidatos nuevos. Bueno, y ahí nos vamos a cómo buscamos, ¿no? Que es la gran dificultad que quizás se nos presenta,
¿no? Y acá lo que hicimos nosotras fue plantear algunas ideas de lo que se nos va ocurriendo y que vamos llevando adelante, digamos, en nuestro día a día. Obviamente también está abierta la posibilidad de que también nos cuenten ustedes qué experiencias vienen desarrollando en relación a este tipo de búsquedas y de perfiles. Y si pasamos a la otra, por un lado, digamos, lo que hacemos es definir una estrategia en función del perfil, hacer un volume search, digamos, en Google más LinkedIn, ¿sí? La verdad que el buscador de LinkedIn es a veces no tan fiable, por eso conviene muchas veces buscar perfiles desde Google que estén en LinkedIn, porque el motor de búsqueda de Google es mucho más potente. Por otro lado, sumarse a grupos, asociaciones, meetup, escuelas de estudio como puede ser Digital House. También se hablaba mucho de armar hackathons para que sean los candidatos los que se acerquen desde otro lugar y nosotros ahí tener la posibilidad de captarlos, generar comunidades, y después, ¿por qué no participar en congresos que sean de temas IT, quizás nosotros dando algún tipo de aporte desde nuestro lugar, pero donde ellos ya estén, digamos, participando, ¿no? No llevarlos a un lugar en el que el cliente no está, sino ir a donde el cliente está, ¿no? Que son un poco las estrategias de marketing. Por otro lado, ampliar las redes sociales, no solamente LinkedIn. Hoy en día Twitter tiene mucho más peso para perfiles IT, es como que ellos están migrando y se sienten mucho más cómodos con esa plataforma. Bueno, obviamente podemos usar Instagram, Facebook, WhatsApp. También el programa de referidos, sea que trabajás dentro de una compañía, digamos, o fuera, también arroba candidatos posibles que les pueda interesar esta vacante, quizás dar premios en función de referidos, nos parece algo que puede ser también un extra y que quizás nos trae esos candidatos que estamos buscando. Y después, para ser mucho más ágiles y mucho más efectivos en esta búsqueda, el trabajo en dupla funciona muy bien, o sea, trabajar con otra persona a la par para redoblar esos esfuerzos, usar plataformas como puede ser Upwork, donde ellos están y donde ellos buscan trabajo, digamos, también puede ser una manera de acercar o tener algún tipo de contacto de alguna persona que esté en el área que estamos buscando en ese momento. Y después, digamos, generar videos para compartir esos videos de las vacantes y quizás salir del formato tradicional, ¿no? Quizás genera mayor impacto, esto nos diferencia de, como decíamos al inicio, ¿no? Las 10 búsquedas que le llegan por semana, si alguien le manda un video, es un diferencial, ¿no? O eso como una posibilidad, ¿no? Y después tener muy a la mano nuestros indicadores, es decir, cuál es mi tasa de respuesta, como para adelantarme a eso y saber que voy a tener que contactar, no sé, acá pusimos un ejemplo, ¿no? A 10 para que me contesten 3, ¿no? Entonces tener también muy en juego eso. Bueno, acá vemos un ejemplo que está bueno, que es de una empresa que, bueno, busca en el lejano oeste un desarrollador, ¿no? Y hace una lista ahí, y esto fue un mail que salió a cualquier persona que tenían en la base de datos, que podés aplicar vos o referir a alguien, y después hacer el uso del inbound recruiting, ¿no? Que es que tus empleados, si es que estás del lado de la compañía, sean embajadores de tu marca y sean los que te traigan a los candidatos posibles. Si estamos en una consultora, será crear comunidades donde le aportemos algún tipo de cuestión a esos perfiles para que estén cerca nuestro, digamos, y que sean candidatos potenciales que uno pueda tener en base, y en función de eso después ofrecerles vacantes y acompañarlos quizás desde un lugar que no sea únicamente te contacto por una búsqueda y después perdemos contacto, ¿no? Sino como esto de la lógica de generar comunidades. Y después usar estrategias de design thinking como para pensar en, digamos, romper un poco con las formas que tenemos de hacer tradicionales y empezar a pensar con la cabeza, digamos, limpia y distinta, empatizando en ese sentido con el cliente, prototipando, probando, testeando, haciendo acciones y ver cómo nos resulta, ¿no? Jugando también un poco en ese proceso. Bueno, y hasta acá, no sé, ¿usan alguna otra manera? ¿Algo les ha servido que quieran compartir para en esta comunidad que estamos hoy, compartir experiencias y ver qué cosas podemos hacer distintas? No sé si alguien quiere... Bueno, también puede ser espacio para preguntas ¿no? De lo que venimos hablando y Mercedes también nos compartió toda la parte técnica. Ahí me gustaría hacerles sí. como un comentario, ¿no? Hace poco leía, hay un autor que es Kruger, que habla de la curva de aprendizaje, ajá,
y que dice que cuando uno inicia a conocer un tema, se piensa que sabe todo, y cuando vas descubriendo la amplitud del tema, llegas a... cuando uno empieza pensando que sabe todo, habla del monte de la estupidez, es muy curioso los términos que utiliza. Y después pasa el monte de la desesperación. Cuanto más vas ampliando, vos lo conocés, Luján, lo escuchaste hablar, viste que está muy bueno. Y que en realidad cuando uno empieza a conocer un poquito más del mundo IT, te desesperás porque decís, bueno, esto es mucho más complejo, y eso es natural que nos pase. Y fíjense que a nosotros, quienes cuando empezamos en el mundo IT a hacer búsquedas, por cada, digamos, anuncio, era como que leías un renglón y tenías que buscar información, 4 o 5 términos tenías que buscar información, después leías otro y ibas descomponiendo un aviso en diferentes partes, y cada parte era como una investigación distinta, que te pasa cuando aprendes un idioma nuevo, ¿no? Que tratás de leer un libro y estás parando a cada rato para buscar información y entender el texto. Eso es habitual que nos pase, y es como ese proceso de aprendizaje donde al final, como estamos hablando de tecnología, llegás a entender que no vas a saber todo, que siempre para cada nuevo proceso vas a tener que seguir aprendiendo y entendiendo un poco más. Ahí sí lo que me interesaría es, si ustedes se animan, es que nos den como un poquito de feedback bueno, de cómo se quedan, porque es mucha información. Si tienen como alguna duda o alguna consulta en particular, más allá de que nosotros también quedamos como disponibles para que ustedes nos consulten, pero sí tener un poco de recepción de qué está pasando del otro lado. Hola, hola. A Hola. ver, sí, yo me anoté para tener un día sobre los reclutadores, o sea, este tipo de búsqueda, no específicamente para buscar personal, pero por ejemplo, me pasa de que los que me han, o sea, los reclutadores que, o sea, o a los que he ido, o a los jefes, donde digamos, desde reclutadores, directamente he hablado con los dueños, pero lo que hacen es, como que te dicen las actividades, pero después a lo largo del tiempo se van sumando, no son muy específicos, o sea, como van sumando, te dicen, bueno, vas a hacer tal cosa, 3, 4 cosas, y cuando quiere acordar, o sea, es mucho más de lo que ellos piden, eso es, este ejemplo que vimos recién era de una persona que se le pide más de lo que no, más, Y, más actividades de y lo que puede ahí desarrollar. Ahí está bueno lo que decís, Mónica, porque cuando nosotros empezamos, por ejemplo, capaz que a varias les ha pasado cuando empezaron la carrera, digamos, en el área de selección, eh, uno era como un poquito más estricto, y cuando relevabas un cargo, relevabas ese cargo desde principio a fin y buscabas gente que se adecuara a ese cargo con los mismos requerimientos. Y es cada vez más habitual que quienes trabajamos en el área de reclutamiento, empezás con un perfil y a lo largo del proceso ese perfil va cambiando. Eso pasa y tiene que ver con la realidad en la que vivimos, ¿no? Esto de que este contexto que se habla del mundo buca, ¿no? Bueno, el mundo como muy cambiante, o el cambio Mm. exponencial. Entonces cada vez es más frecuente eso que decís, y nos demanda a nosotros como mucha elasticidad para poder acomodarnos a esa realidad, cuando en principio estaba mal visto. Es decir, si alguien te decía, bueno, mira, tengo que cambiar los requerimientos, decía, bueno, lo pensaste mal, pero ahora está siendo cada vez más normal, porque todo es tan ágil, tan dinámico, que capaz que pensaron un cargo de una manera, y a medida que se va avanzando lo van pensando de otra, y nosotros tenemos que poder como acomodarnos a eso. Es un hecho, sí, pasa mucho. Sí, sí, sí. Yo lo veía como que no tenían claro el cargo que querían en ese caso. Sí, 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 Entonces, depende. En algunos casos sí, que no está dentro de la estructura organizacional y puede ser un cargo nuevo, y en otros casos es que se va analizando las necesidades o se va conformando un grupo
y de acuerdo a cómo se vaya conformando el grupo y sea las competencias de cada uno, es lo que vayan necesitando. Sí, pueden existir diferentes factores que hagan, ¿no? Que el rol o el perfil del cambio vaya cambiando. Bien, Sí. gracias por el comentario. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que los bombardeamos un poco esta información, los bombardeamos bastante. Van a tener esa información disponible, ¿sí? Ahí, Rodolfo, vos querés hacer algún comentario, sobre todo que estuvimos hablando mucho de vos y de tu especie. Claro, de ustedes, digamos. La verdad, estás como rodeado, te diría. No, sí, yo tengo pánico. ¿No querés participar de una búsqueda? Estoy teniendo una que está compleja. Está sí. compleja. No, creo que está muy bueno, es mucha información. Aparte de lo que yo te decía antes, que algunos conceptos, esta presentación capaz que si la mira otra persona o la miran diferentes profesionales, digamos, los conceptos no son tan estrictos de los límites, ¿no? de un área, o de los límites de lo que significa cada concepto, digamos. Así que, pero estuvo muy bien la presentación y sin duda que es muchísima información y es un área compleja. Nada, yo estoy a las órdenes si tienen alguna consulta. Bien, bien. Sí, eso que nosotros comentamos cuando hicimos la selección también de la información, que por ejemplo el área de telecomunicaciones la pasamos por arriba, que también son mundos aparte, hay mucho más que esto, si nos interesaba hacer como un recorrido bastante global. Bueno, ahí gente nos hemos extendido en los minutos, ahí si no tienen ningún otro comentario, nosotros quedamos a disposición, les agradecemos mucho la compañía, esperemos que haya servido y quedamos a las órdenes. Que tengan lindo día. Bueno, buena ¿Dónde va jornada, a muchas estar gracias por la invitación. el material? ¿El material queda en internet? Se los mandamos por mail. Se los mandamos ahora a las 2. Ya tenemos programado que les llegue por mail. ¿Ah? Muy bien. Muy completo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por Y bueno, acompañarnos. si a alguno le interesa después la charla de San Andrés que hablábamos, la podemos mandar también por mail. Me escriben al mail donde les enviamos la cita y la mandamos por ahí. Algunos ya me preguntaron. Gracias. 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 Un placer. Gracias. Chao, gracias. Gracias por el Chao, tiempo. gracias. Chau, chau. Bueno, chao. Chau, chau. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias a ustedes. Y después les preguntamos el feedback a las chicas. Sí, yo estuve... Sí, ahí estaba viendo, vos estuviste contestando el chat, porque yo quedé Sí. Rodolfo también ahí, agarrando preguntas. Agarré una. Bueno. Ahí está. No, pensé que iban a hacer preguntas. Creí yo que podían preguntar. Creo que fue bastante información, me imagino, la gente se queda abrumada. Bueno, ahora quedamos nosotros nomás. Bueno, estuvo muy bien, creo que te pegaron para toda la información que había, hicieron como, lo tenían bien pensado, estuvo muy bueno como redujeron, digamos, compactaron. Así que para mí salió muy bien la presentación, está bueno. Bien. Creo que es un área re linda. Sí. Perdón, temas operativos. No le habíamos probado la aplicación en pantalla completa y no me funciona el teclado en pantalla completa. Tengo que usar el mouse.
hasta que descubrí eso, viste que me pasaron Claro, varias no sabías, claro. yo ponía enter, ponía enter y no me funcionaba. Entonces dije, qué Yo pensé raro, que se te había trabado todo porque a mí me pasa a veces con Zoom que me traba la computadora. no, pero no me había dado cuenta yo hasta ahora, de que Bueno, sí, no funciona el teclado, nada del claro, teclado, solo mouse. Y ahí solo no. ya sí me pude poner a punto. Y después lo del administrador de tareas, no sé por qué. Quería mostrarle lo que vos me habías mostrado del administrador de tareas, ¿viste? Ah, no, que no encontrabas eso, sí. Los conté. Bueno, esos pequeños percances. Bueno. Después creo que... No, creo que la sensación, por lo que fui leyendo, digamos, es como que les quedó muy claro, como que, bueno, obviamente muchos pidieron el video, les dije que lo íbamos a subir a la página. tengo que voy a pararlo, porque Sí. estoy